20 Stone Walls of an Old Hacienda, Iden among the wide fields of dust and silence, there lies a story that is both forbidden and unforgettable. The local whisper of secrets buried the equating, of voices that echo at night, and of a man who built an empire only to become a prisoner of his own past. It is ere, in this place market vivo to alt and sorrow, that destiny chooses to intervene. Don Esteban, the feared and respected millionaire, carries a heart to undead vive trial and a life consumed by guilt, his power, and fortune me and little, compared to the solitude that shadows him. For years, his nights have been filled with ghosts of memory, and whispers of regret, turning his hacienda into a fortress of pain rather than a home. Yet fate as a way of breaking even the strongest chains. One day, a young woman named Isabella arrives unannounced, carrying little more than courage, and mystery in her eyes. Se does not know that her presence will awaken emotions long buried, and change a man who swore never to lau again. Steps across the hacienda ese courtyard dignity as park that even Esteban cannot ignore. The villagers, watching from afar, begin to have their own stories. Some claim se is an angel sent to bring light into the hacienda, while others whisper that se carries a curse meant to destroy him. Between admiration and suspicion, Isabella becomes the center of both fascination and fear, as though the shadows themselves recognize their rival. Within the walls, the air grows heavy with both longing and distrust. Servants murmur in corners. Old rivalry is awakened, and the portrait of a woman long gone seems to stare down with eyes that told both sorrow and warning. Every candle that flickers in the dark feels like a reminder that the past has not been laid to rest. For Esteban and Isabella, every glance, every silence, becomes a battlefield. Their connection is undeniable, yet it is born under the weight of judgment, danger, and secrets that neither is fugir ready to reveal. Still, something stronger than fear pushes them toward one another, as if law itself were destined to rise from the ruins of their hearts. This is not just a tale of passion, but of redemption and defiance. In a world where power is law and silence is survival, only a true art can bring light to the darkest of places. And in the hacienda of shadows, where betrayal and loneliness once ruled, a forbidden laudar estoblo on promising either salvation or destruction. En medio de las vastas llanuras, donde el viento acaricia los campos y el sol se esconde detrás de los viejos robles, se alzaba la hacienda del millonario. Sus muros de piedra parecían eternos, como si guardaran secretos demasiado pesados para ser contados. Nadie en el pueblo se atrevía a mirar demasiado tiempo hacia esas paredes silenciosas, porque decían que allí habitaban más sombras que personas. El dueño de la hacienda, Don Esteban, era un hombre de presencia imponente. Sus botas resonaban en el suelo de madera y su mirada dura intimidaba a cualquiera que cruzara su camino. Pese a su riqueza y poder, llevaba consigo una soledad que ni el oro podía ocultar. Los rumores hablaban de un pasado lleno de pérdidas y de un amor roto que lo condenó a la amargura. Las noches en la hacienda eran un espectáculo de silencio. El viento soplaba entre los establos y los caballos relinchaban como si percibieran aquello que los hombres preferían ignorar. Los trabajadores decían escuchar pasos en los pasillos desiertos, susurros detrás de las puertas y llantos apagados en la capilla abandonada. La hacienda estaba rodeada de tierras fértiles, pero en el corazón de ese reino de riqueza, algo se marchitaba. El propio Don Esteban, sentado cada tarde en su balcón con un vaso de whisky, parecía más un prisionero que un amo. Su vida estaba marcada por una cadena invisible, hecha de recuerdos que no podía enterrar. El pueblo lo respetaba, pero nadie lo quería. Los comerciantes sonreían al verlo llegar a caballo, pero detrás de esas sonrisas se escondía miedo. Decían que el millonario había hecho pactos oscuros para levantar su fortuna y que la soledad que lo consumía era parte de su castigo. A pesar de todo, Don Esteban no era un villano en los ojos de todos. Había quienes recordaban su juventud, cuando era un hombre alegre, apasionado por la música del rancho y por los bailes bajo las estrellas. Ese joven había desaparecido, y en su lugar quedaba un hombre endurecido por el dolor y las traiciones.
Cada rincón de la hacienda tenía una historia que nadie se atrevía a contar. Desde el portón de hierro forjado hasta la vieja fuente del patio, todo parecía ocultar un secreto. Los criados más antiguos sabían más de lo que decían, pero su silencio era la única garantía de conservar su lugar bajo aquel techo. Un retrato colgado en la sala principal revelaba parte del enigma. Era una pintura de una mujer hermosa, de mirada melancólica y vestido claro. Nadie sabía su nombre, pero todos sospechaban que había sido el amor que marcó la vida de don Esteban. Frente a ese cuadro, el millonario se quedaba en silencio durante horas, como si conversara con un fantasma. El eco de las guitarras del pueblo no llegaba a la hacienda. Allí solo reinaba el sonido de las cigarras al caer la tarde y el galope lejano de los caballos. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esas tierras, dejando atrapados a quienes las habitaban. Los hombres del rancho hablaban entre ellos cuando creían que nadie escuchaba. Decían que don Esteban tenía enemigos poderosos, gente que lo había traicionado en el pasado y que juraba vengarse. Otros afirmaban que su mayor enemigo era su propia conciencia, incapaz de perdonar los errores cometidos. Una atmósfera de misterio envolvía el lugar. La hacienda, imponente desde fuera, se convertía en un laberinto de sombras y recuerdos dentro de sus muros. Allí, el poder y la riqueza eran solo un disfraz que ocultaba el sufrimiento de un hombre marcado por la soledad. El amanecer traía consigo un silencio extraño. Mientras los campesinos se preparaban para las labores del día, los ojos de don Esteban seguían fijos en el horizonte, como si buscara algo que nunca llegaba. Esa mirada perdida era la prueba de que la hacienda, aunque llena de vida, estaba gobernada por la tristeza. En las fiestas del pueblo se notaba su ausencia. Los violines y acordeones sonaban con alegría, pero siempre había un asiento vacío reservado para él. Algunos decían que ya no sabía bailar, que había olvidado cómo se sentía reír, mientras otros creían que simplemente no quería compartir con nadie. El silencio del millonario no solo lo aislaba, también lo envolvía en un aura de misterio. Las mujeres lo miraban con curiosidad y temor, pensando en cómo sería amar a un hombre con tantas cicatrices invisibles. Los hombres lo respetaban, pero se cuidaban de no cruzar su orgullo. El destino, sin embargo, tenía preparado un giro inesperado. Aquel hombre que parecía condenado a vivir entre sombras estaba a punto de enfrentarse a algo que ni su riqueza ni su poder podrían controlar: la llegada de un amor verdadero, capaz de iluminar incluso la oscuridad más profunda. Ese día aún no había llegado, pero la hacienda ya susurraba su nombre. Las paredes antiguas, los caballos inquietos y los criados silenciosos parecían presentir que pronto, entre esas tierras marcadas por el dolor, florecería una historia que cambiaría todo. El sol caía lento sobre la llanura, tiñendo de oro los campos que rodeaban la hacienda. Ese atardecer, mientras don Esteban observaba el horizonte desde su balcón de madera oscura, vio aparecer en el camino polvoriento una silueta desconocida. Era una mujer joven, con un vestido sencillo y un sombrero de ala ancha, que avanzaba con paso firme como si el destino mismo la guiara hacia aquel lugar. Los trabajadores se miraron entre ellos con sorpresa. No era común que alguien se acercara a la hacienda sin ser invitado, y menos aún una forastera. La mujer llevaba consigo una pequeña maleta de cuero, gastada por los viajes, y en sus ojos brillaba una mezcla de determinación y misterio que nadie pudo ignorar. Cuando llegó a las puertas de hierro forjado, levantó la mirada hacia las torres imponentes de la casa. Su corazón latía con fuerza, pero no dudó. Tocó con firmeza el viejo aldabón y el sonido metálico retumbó como un presagio. Los criados, inquietos, corrieron a avisar al patrón. Don Esteban, con su semblante endurecido, descendió lentamente las escaleras. Sus pasos pesados resonaron en el vestíbulo, y su sola presencia hizo que el ambiente se tensara. Al ver a la joven frente a él, sus cejas se fruncieron con desconfianza. No recordaba haberla visto nunca, pero había en ella algo que le resultaba familiar, como un eco de otro tiempo. La joven se presentó como Isabela. Con voz serena, explicó que venía buscando trabajo, dispuesta a encargarse de las labores que
nadie más quisiera. Sus palabras fueron simples, pero su mirada sostenida revelaba que había algo más detrás de su llegada, un secreto que aún no quería confesar. El millonario la observó en silencio, como si intentara descifrar su alma. Con los ojos, no confiaba en los extraños, y mucho menos en aquellos que llegaban sin aviso. Sin embargo, algo en la presencia de Isabela lo desarmó por dentro. Había en ella una fuerza tranquila que rompía, poco a poco, el muro que él había construido. Alrededor de su corazón, los criados cuchicheaban en los pasillos. Algunos decían que la joven era demasiado valiente para entrar en la hacienda sin miedo. Otros aseguraban que detrás de su dulzura había un propósito oculto. Nadie, sin embargo, podía negar que con su llegada el aire en la casa se había vuelto distinto, como si una nueva energía hubiera despertado. Isabela fue aceptada para trabajar en la cocina y en el cuidado de los caballos. Desde el primer día, demostró ser más fuerte de lo que aparentaba. Sus manos, aunque delicadas, sabían domar a los animales y preparar con paciencia los guisos que llenaban de aroma los pasillos. Su sencillez contrastaba con el lujo de la hacienda, pero no desentonaba, parecía, de algún modo, haber nacido para estar allí. Don Esteban la observaba de lejos, intentando comprender qué era lo que lo inquietaba tanto. No estaba acostumbrado a sentir curiosidad por nadie, y menos aún por alguien que se había presentado sin invitación. Pero cada vez que cruzaba con ella en el patio o en el establo, sentía que las sombras que lo rodeaban se volvían menos pesadas. Isabela, por su parte, notaba la dureza del patrón, pero también veía el cansancio en sus ojos. Sabía que aquel hombre escondía cicatrices profundas, y aunque no entendía aún su historia, percibía que bajo la armadura de orgullo había un corazón que alguna vez supo amar. Esa certeza la impulsaba a quedarse, a pesar de las advertencias de los demás. Las noches comenzaron a cambiar. El silencio de la hacienda ya no estaba lleno únicamente de ecos oscuros, sino también de la voz de Isabela, cantando suavemente canciones campesinas mientras trabajaba. Su canto recorría los pasillos como un bálsamo, y aunque don Esteban no lo admitía, lo escuchaba desde su balcón con una nostalgia que lo desarmaba. Los caballos también parecían diferentes con ella. Los animales, que siempre habían sido inquietos y ariscos, se calmaban al sentir sus manos. Los trabajadores la miraban con asombro, convencidos de que esa joven tenía un don especial. Algunos empezaron a decir que Isabela había llegado para cambiar el destino de la hacienda, pero no todos recibieron su presencia con agrado. Algunos criados antiguos veían en ella una amenaza, temiendo que conquistara la confianza del patrón. Los celos y las habladurías empezaron a crecer como maleza entre los pasillos, preparando el terreno para conflictos que aún estaban por venir. Don Esteban, aunque desconfiado, no pudo evitar sentir una chispa de vida encenderse dentro de él. Hacía años que no experimentaba esa sensación, esa inquietud que lo obligaba a mirar más allá de su soledad. No sabía aún qué significaba, pero intuía que la llegada de Isabela no era casualidad. La joven, en silencio, también cargaba con su propio peso. Había dejado atrás un pasado lleno de dolor, un camino marcado por la pérdida y la necesidad de encontrar un lugar donde recomenzar. La hacienda, con sus muros cargados de secretos, parecía ser el escenario perfecto para que su historia y la de don Esteban se entrelazaran. Así, en aquel lugar donde el silencio reinaba y las sombras dominaban, el destino había puesto frente a frente a dos almas heridas. Ninguno lo sabía aún, pero lo que estaba a punto de nacer entre ellos sería lo suficientemente fuerte para desafiar la oscuridad que los rodeaba y cambiarlo todo. Los días en la hacienda comenzaron a tomar un ritmo diferente con la presencia de Isabela. Su voz suave y su manera de caminar entre los establos trajeron una calma que antes no existía. Sin embargo, en el fondo de aquellos muros imponentes, seguían escondidos secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. La llegada de la joven parecía haber removido viejas heridas que el tiempo no había logrado cicatrizar. Don Esteban pasaba largas horas observándola desde la distancia. No lo admitía ante nadie, pero en su interior sentía que había algo en ella que despertaba recuerdos enterrados. Cada gesto de Isabela, cada mirada,
le recordaba a alguien que había amado intensamente en el pasado y que había perdido en circunstancias que jamás quiso revelar. Las habladurías en el pueblo no tardaron en encenderse. Los vecinos comentaban en las cantinas y en la plaza que una mujer misteriosa se había instalado en la hacienda. Algunos afirmaban que era una hija ilegítima, otros que era una aventurera en busca de fortuna. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en que nada volvería a ser igual. Dentro de la hacienda, los criados más antiguos notaban la tensión en el aire. El patrón, que siempre había sido distante y rígido, ahora parecía más humano, más vulnerable. Eso generaba sospechas y temores, porque sabían que la debilidad en un hombre tan poderoso podía ser peligrosa, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Isabela, ajena a los rumores, se concentraba en su trabajo. Sabía que debía ganarse un lugar con esfuerzo y dignidad. No buscaba compasión ni privilegios, solo quería demostrar que podía ser útil. Sin embargo, en su interior, también cargaba con un secreto que la había llevado hasta esa hacienda, lejana y llena de sombras. Cada noche, al terminar sus labores, se quedaba unos minutos mirando el retrato de la mujer colgado en la sala principal. Había algo en esa mirada pintada al óleo que la estremecía, como si existiera un lazo invisible entre ambas. No sabía quién era esa mujer, pero sentía que su destino estaba ligado al suyo. Don Esteban la sorprendió más de una vez frente al cuadro. Sus ojos oscuros la observaban con dureza, como si temiera que ella descubriera demasiado. Una noche, incapaz de contener su rabia, le preguntó qué buscaba al quedarse tanto tiempo allí. Isabela, con calma, respondió que solo veía en aquel rostro un reflejo de tristeza muy parecido al suyo. El millonario quedó en silencio. Sus labios quisieron responder, pero no pudo. La verdad era demasiado dolorosa para ser pronunciada. Aquel retrato guardaba la memoria de un amor prohibido, una mujer que lo había marcado para siempre, y cuya ausencia lo condenó a la oscuridad que aún lo perseguía. Los trabajadores notaban que algo extraño se estaba formando entre ellos. No era amor todavía, pero sí una conexión inexplicable. Era como si dos almas heridas se reconocieran en medio de las sombras. Esa chispa, aunque silenciosa, era evidente hasta para los ojos más ciegos. El pueblo comenzó a murmurar que Isabela había llegado para cumplir un destino. Algunos creían que era enviada por Dios para salvar al millonario de su soledad. Otros, más supersticiosos, aseguraban que era la encarnación de una maldición, la señal de que viejos fantasmas estaban a punto de regresar. Don Esteban intentaba resistirse. Su carácter fuerte lo empujaba a mantener la distancia, a no dejarse arrastrar por sentimientos que consideraba una debilidad. Pero cada vez que veía a Isabela cuidar de los caballos, cantar en la cocina o mirar el horizonte con nostalgia, sentía que algo en su interior se quebraba lentamente. Isabela también luchaba con sus emociones. No había planeado enamorarse ni involucrarse más de lo necesario. Había llegado a la hacienda con un propósito que aún mantenía en secreto, pero su corazón comenzaba a confundirse. Sentía que aquel hombre, detrás de su dureza, escondía un dolor que se parecía demasiado al suyo. Las noches volvieron a llenarse de susurros. Los criados hablaban de apariciones, de pasos en los pasillos y de puertas que se cerraban solas. La llegada de Isabela parecía haber despertado a los fantasmas que habitaban en el silencio. La hacienda, como un ser vivo, reaccionaba a la cercanía de dos almas destinadas a encontrarse. En una de esas noches, mientras la luna iluminaba el patio central, Don Esteban salió al balcón y la vio de pie, mirando el cielo estrellado. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella levantó la vista y lo encontró allí, observándola. Ninguno dijo palabra, pero en ese silencio compartido hubo más verdad que en 1000 discursos. El millonario regresó a su habitación con el corazón inquieto. No entendía por qué esa joven removía tanto su interior. Se preguntaba si no era una trampa del destino, una segunda oportunidad que no sabía si merecía. La duda lo consumía, pero también lo mantenía vivo. Isabela, en cambio, se fue a dormir esa noche con la certeza de que algo grande estaba a punto de suceder. No sabía si sería amor,
dolor o redención, pero sentía que su vida había cambiado desde el instante en que cruzó los portones de aquella hacienda marcada por sombras. Los días se volvían más largos en la hacienda. Con cada amanecer, los murmullos crecían entre los pasillos y los establos. La presencia de Isabela, que al principio había sido recibida con curiosidad, comenzó a despertar desconfianza entre algunos criados. No entendían cómo una forastera había logrado instalarse tan rápido en un lugar donde el patrón no permitía a nadie acercarse demasiado. Las miradas de recelo se hacían más evidentes cuando Isabela pasaba con un balde de agua o acariciaba a los caballos. Notaba cómo las mujeres del servicio cuchicheaban a sus espaldas. Sus voces eran bajas, pero alcanzaban a herirla. Debe esconder algo. Nadie llega a esta casa por casualidad, decían, alimentando las llamas de la sospecha. Don Esteban percibía esas tensiones, aunque no las comentaba. Sabía que el cambio de atmósfera tenía relación directa con la joven, y, aunque intentaba convencerse de que era mejor mantenerla a distancia, algo lo impulsaba a protegerla, a asegurar que nadie se atreviera a hacerle daño dentro de sus muros. Una tarde, mientras recorría los establos, el capataz más antiguo se acercó a él con aire preocupado. Le advirtió que la muchacha no era lo que parecía, que tal vez traía consigo problemas que podrían poner en riesgo la paz de la hacienda. Don Esteban lo escuchó en silencio, pero no respondió. En sus ojos brillaba una furia contenida, como si no tolerara que nadie cuestionara su decisión. Isabela, sin embargo, sentía el peso de esas murmuraciones. Se refugiaba en su trabajo y en las noches estrelladas que contemplaba desde la ventana de su cuarto. Había aprendido a no mostrar debilidad, pero la soledad que la rodeaba comenzaba a volverse insoportable. Solo la mirada silenciosa de don Esteban parecía darle un respiro. El millonario, a pesar de su carácter duro, no pudo evitar acercarse más a ella. Una noche, mientras los demás dormían, la encontró en el patio, tocando suavemente una vieja guitarra que había encontrado en el desván. Su voz llenaba el aire con una canción melancólica que hablaba de pérdidas y esperanzas. Aquella música atravesó la coraza de Esteban como un cuchillo. Al escucharla, no pudo contenerse y se acercó. Isabela lo miró sorprendida, con el corazón latiendo fuerte, pero no interrumpió su canto. Don Esteban se quedó allí, de pie, escuchándola hasta el final. Al terminar, ella bajó la cabeza, como si hubiera revelado demasiado. Él, con voz grave, solo dijo: «Cantas como alguien que también carga sombras». Esa frase quedó suspendida entre ambos como un pacto silencioso. A partir de entonces, don Esteban comenzó a verla con otros ojos. Ya no era solo la joven misteriosa que había llegado sin aviso, sino una mujer que, como él, había conocido el dolor. Ese reconocimiento lo unía a ella de una manera que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. Pero la hacienda no era un lugar donde el amor pudiera florecer sin resistencia. Cada gesto entre ellos, por pequeño que fuera, era observado con lupa por los criados. Los rumores crecían, llegando incluso al pueblo, donde ya se hablaba de que la forastera había conquistado el corazón del millonario. Los más leales a don Esteban intentaban protegerlo de las habladurías, pero sabían que tarde o temprano esas voces podrían convertirse en amenazas reales. La riqueza y el poder siempre atraían enemigos, y una mujer como Isabela era vista por muchos como una grieta peligrosa en la coraza del patrón. Mientras tanto, Isabela continuaba con su vida entre las sombras de la hacienda. En su interior, luchaba contra sentimientos que no quería admitir. Había llegado con un propósito distinto, uno que aún guardaba en silencio, pero el tiempo y la cercanía con Esteban estaban cambiando el rumbo de sus intenciones. Las noches seguían siendo testigos de encuentros inesperados. A veces, se cruzaban en los pasillos oscuros y sus miradas se encontraban más de lo debido. Otras veces, compartían un silencio incómodo en el balcón, observando el mismo horizonte, como si ambos esperaran una respuesta que nunca llegaba. En el pueblo, la historia comenzaba a tomar forma de leyenda. Los campesinos decían que en la hacienda del millonario se estaba escribiendo un romance prohibido. Algunos lo celebraban como un acto de esperanza,
mientras que otros lo condenaban como una traición al recuerdo de la mujer del retrato. Don Esteban, cada vez más atrapado en la presencia de Isabela, se debatía entre dejarse arrastrar por lo que sentía o mantenerse fiel a las sombras que había elegido como refugio. Sabía que abrir el corazón de nuevo significaba exponerse a ser herido otra vez, y ese era un riesgo que siempre había jurado no volver a correr. Isabela, en cambio, veía en él un reflejo de sí misma. En sus silencios, en sus heridas, encontraba el eco de su propia historia, y aunque la desconfianza crecía a su alrededor, ella intuía que su destino estaba unido al de ese hombre, incluso si ambos terminaban consumidos por las sombras que habitaban la hacienda. Así, la tensión se apoderaba de cada rincón del lugar, entre miradas furtivas, susurros malintencionados y sentimientos que intentaban negarse. El lazo invisible entre Isabela y don Esteban se fortalecía, y aunque ninguno de los dos lo admitía, todavía sabían que lo que estaban haciendo sería imposible de detener. El amanecer cubría la hacienda con un resplandor dorado, pero dentro de sus muros la tensión crecía como fuego escondido. Don Esteban intentaba refugiarse en su rutina, vigilando las tierras y revisando las cuentas, pero cada pensamiento lo llevaba de regreso a la imagen de Isabela. Su sola presencia lo desestabilizaba, y eso lo enfurecía, porque no quería admitir que su corazón empezaba a despertar. Isabela, por su parte, comenzaba a sentir el peso de la cercanía. Había prometido a sí misma no involucrarse más de lo necesario, pero cada gesto de Esteban, cada mirada inesperada, abría grietas en sus defensas. No podía evitarlo. Aquel hombre endurecido por la vida despertaba en ella una compasión que pronto se transformaba en algo más profundo. Los criados lo notaban. En el comedor, cuando coincidían, los silencios prolongados eran más elocuentes que las palabras. Ella bajaba la mirada para evitar que los demás descubrieran lo que sus ojos revelaban, y él fingía dureza mientras por dentro la lucha lo consumía. Era un juego peligroso, un secreto que ya no podía esconderse mucho tiempo. Una tarde, mientras la tormenta rugía sobre los campos, Isabela quedó atrapada en el granero. El viento azotaba las puertas y la lluvia golpeaba con furia los tejados. Don Esteban, al enterarse, salió en busca de ella. Al abrir la puerta, la encontró temblando, con el cabello pegado al rostro y los ojos llenos de miedo. Sin pensarlo, se quitó su chaqueta y la cubrió. En ese instante, algo cambió entre ellos. El contacto de sus manos fue breve, pero suficiente para encender una chispa imposible de apagar. Ambos se quedaron en silencio, escuchando solo el rugido de la tormenta y el latido acelerado de sus corazones. La tormenta se convirtió en cómplice de ese momento. El granero se volvió un refugio secreto donde las miradas hablaban más que las palabras. Isabela sintió que todo lo que había querido ocultar se derrumbaba, y don Esteban comprendió que ninguna riqueza ni poder podía protegerlo de lo que estaba empezando a sentir. Cuando la lluvia cesó, salieron juntos, caminando bajo el cielo, aún gris. Nadie en la hacienda supo lo que había pasado, pero desde esa noche algo ardía en sus corazones. Era una llama prohibida, peligrosa, que amenazaba con consumirlos por completo si no encontraban la manera de controlarla. Los rumores, sin embargo, comenzaron a crecer con más fuerza. Los trabajadores hablaban de lo que habían visto, miradas, gestos, silencios que delataban demasiado. Algunos lo consideraban un milagro, otros una desgracia. El pueblo murmuraba que el millonario había caído bajo el hechizo de la forastera. Don Esteban trataba de ocultar lo que sentía, pero era inútil. Cada vez que Isabela entraba en la sala, la atmósfera cambiaba. Su dureza habitual se desmoronaba, y aunque intentaba mantener las apariencias, su corazón ya no obedecía a su orgullo. Se encontraba atrapado en un dilema sin salida. Isabela también sufría en silencio. Sabía que lo que crecía entre ellos era un desafío imposible de ignorar, pero también comprendía que la diferencia de mundos y las heridas del pasado eran un muro difícil de derribar. Aún así, su alma la empujaba hacia él como un río que siempre busca el mar. Las noches se hicieron más inquietas. En los pasillos oscuros, sus pasos parecían buscarse sin querer. El roce accidental de una mano, el intercambio fugaz de una
sonrisa, todo era un recordatorio de que el destino jugaba con ellos, y aunque intentaban resistir, cada encuentro los hundía más en aquel sentimiento prohibido. Una madrugada, incapaz de dormir, don Esteban salió al balcón y la vio en el patio, recogiendo flores que la tormenta había derribado. La luz de la luna la envolvía, y por un momento creyó ver un ángel en medio de la oscuridad. Ese instante lo marcó. Supo que ya no podía luchar contra lo inevitable. Isabela levantó la vista y lo encontró observándola. No huyó ni se escondió, solo sostuvo su mirada con una fuerza tranquila. No hicieron falta palabras. En ese silencio nocturno se selló un pacto invisible, un lazo que los unía más allá de la voluntad y de la razón. Pero la hacienda no perdonaba. Las sombras que allí habitaban comenzaron a volverse más pesadas. Los criados hablaban de presagios, de ruidos en la capilla, de pasos que recorrían los pasillos cuando nadie estaba allí. Parecía que los fantasmas del pasado despertaban, como si quisieran advertirles que su amor no tendría un camino fácil. Don Esteban comprendía el peligro. Había amado antes, y ese amor lo había llevado a la ruina y al dolor. Temía que la historia se repitiera, que Isabela terminara pagando un precio demasiado alto por acercarse a él. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que valía la pena arriesgarlo todo. Isabela, con el corazón en llamas, también aceptaba en silencio el destino que se avecinaba. Sabía que ese amor podía traer dolor, traición o incluso condena, pero también intuía que era la única fuerza capaz de iluminar las sombras que gobernaban la vida del millonario, y con esa certeza, decidió no dar marcha atrás. La hacienda, imponente bajo el cielo de verano, parecía más viva que nunca, aunque no por la paz. Desde la llegada de Isabela, los ecos del pasado se intensificaban. Los criados hablaban de sombras que cruzaban los pasillos, de voces apagadas que emergían en la capilla abandonada. Todo parecía indicar que el amor naciente entre ella y don Esteban había despertado fuerzas dormidas. Una noche, mientras los trabajadores descansaban, Isabela escuchó un lamento suave proveniente del corredor principal. Pensó que era producto de su cansancio, pero al salir de su habitación vio como una puerta se cerraba sola con un golpe seco. Su corazón se agitó, y aunque intentó convencerse de que eran imaginaciones, no pudo dormir hasta el amanecer. Don Esteban, al notar su inquietud, decidió contarle parte de su historia. La llevó a la sala principal, frente al retrato de la mujer del vestido claro. Con voz quebrada, confesó que aquella había sido su gran amor, una relación marcada por la pasión y la tragedia. Ella había muerto en circunstancias misteriosas, y desde entonces la hacienda quedó marcada por el silencio. Isabela escuchaba con atención, conmovida por el dolor que aún vibraba en la voz del millonario. Entendió que no se trataba solo de un hombre endurecido, sino de alguien que cargaba con una culpa imposible de borrar. Aquel retrato no era solo un recuerdo, era la herida abierta que lo mantenía prisionero en su propia vida. Los rumores en el pueblo crecían con fuerza. Se decía que el espíritu de la mujer del cuadro seguía vagando en la hacienda, protegiendo lo que alguna vez fue suyo. Otros afirmaban que la llegada de Isabela había reavivado la ira de ese fantasma, que no permitiría que otra mujer ocupara su lugar en el corazón de Esteban. El millonario intentaba ocultar esos comentarios, pero en sus noches de insomnio también escuchaba los pasos, los susurros y el llanto. Su rostro, endurecido por los años, se descomponía cada vez que la voz del pasado lo llamaba desde la penumbra. Sabía que algo en esa casa estaba vivo, algo que no se resignaba a desaparecer. Isabela, a pesar del miedo, comenzó a sentir una extraña conexión con la mujer del retrato. En sus sueños aparecía su figura, a veces mirándola con tristeza, otras con reproche. No entendía si era un aviso o una maldición, pero despertaba cada noche con el corazón acelerado, sintiendo que no estaba sola. Los criados más antiguos reforzaban las supersticiones. Una anciana que trabajaba en la cocina juraba haber visto a la difunta caminando por el patio bajo la luna. Otro, un peón de establo, decía que los caballos se agitaban cada vez que Isabela entraba, como si reconocieran una presencia invisible. Junto a ella,
Don Esteban, atrapado entre la razón y el miedo, intentaba convencer a todos de que solo eran imaginaciones. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil ignorar las señales. Sentía que el pasado se resistía a dejarlo libre, como si lo castigara por intentar amar de nuevo. Una tarde, mientras revisaba los establos, encontró en la paja un pañuelo bordado con las iniciales de su antiguo amor. Nadie entendía cómo había llegado allí, pues esa prenda se había perdido años atrás, junto con la tragedia que marcó la hacienda. Esteban guardó el pañuelo en silencio, sabiendo que era un mensaje imposible de ignorar. Isabela notó la transformación en él. Su mirada, antes dura, ahora estaba cargada de tormento. Comprendió que no luchaba solo contra sus sentimientos, sino contra fantasmas que lo rodeaban día y noche. Esa batalla invisible lo hacía vulnerable, y en su corazón nació la decisión de no abandonarlo, aunque el precio fuera alto. Las noches se volvieron más pesadas, el viento silbaba con un tono extraño, las lámparas parpadeaban sin motivo, y las puertas se abrían solas. La hacienda ya no era solo un lugar de secretos humanos, se había convertido en escenario de fuerzas que escapaban a la razón. Isabela comenzó a rezar cada noche frente a una pequeña vela, pidiendo claridad y fuerza. No sabía si enfrentaba a un espíritu celoso o a la culpa del millonario hecha sombra, pero en su interior tenía la certeza de que su llegada no había sido casual. Había un destino que la unía a esa casa y a ese hombre. Don Esteban, aunque orgulloso, buscaba su compañía en silencio. A veces se encontraba sentado junto a ella en el balcón, sin pronunciar palabra, como si su sola presencia le diera un respiro frente a los fantasmas. Era en esos instantes donde comprendía que, pese a todo, Isabela era la única luz capaz de iluminar sus tinieblas. El pueblo, entre supersticiones y rumores, comenzaba a hablar de una historia maldita que se repetía. Algunos decían que Isabela estaba destinada a sufrir el mismo final que la mujer del retrato. Otros creían que, por el contrario, ella había sido enviada para romper la maldición que pesaba sobre la hacienda. Así, entre voces del pasado, miradas del presente y un amor que crecía en medio de la oscuridad, la vida en la hacienda se convirtió en un torbellino de misterio y pasión. Nadie sabía aún si lo que los unía los salvaría o los condenaría, pero lo cierto era que ya no había vuelta atrás. El verano avanzaba con días ardientes y noches cargadas de presagios. La hacienda, que alguna vez había sido símbolo de poder y riqueza, ahora se sentía como una prisión de recuerdos y secretos. Don Esteban recorría los pasillos con el peso de la culpa en los hombros, mientras Isabela intentaba traer un aire de esperanza, aun cuando las sombras se resistían a desaparecer. El millonario pasaba horas en el balcón, observando el horizonte polvoriento. Allí, entre el canto de los grillos y el viento que arrastraba hojas secas, pensaba en la vida que pudo haber tenido. Su corazón, endurecido por años de soledad, empezaba a latir de nuevo con fuerza, y eso lo llenaba tanto de esperanza como de miedo. Isabela, en silencio, también libraba su propia batalla. Se preguntaba si su lugar estaba realmente en aquella hacienda marcada por la tragedia. Sin embargo, cada mirada de Esteban, cada gesto de vulnerabilidad en él, la convencía de que no podía irse. Había encontrado en ese hombre un reflejo de su propia soledad, y eso la ataba más fuerte que cualquier cadena. Las miradas entre ambos se hicieron más frecuentes, más intensas. Ya no era posible ocultar lo que sentían. En el comedor, cuando sus manos se rozaban al pasar un plato, el aire se volvía pesado. En los establos, cuando coincidían cuidando a los caballos, el silencio era tan elocuente que los demás preferían apartar la vista. Los rumores crecían en el pueblo como maleza. Algunos decían que Isabela era la amante del millonario, otros que era la reencarnación de la mujer del retrato. Nadie conocía la verdad, pero todos coincidían en que la hacienda volvía a ser el escenario de una historia prohibida, y eso alimentaba la curiosidad y el temor de la gente. Don Esteban intentaba ignorar las habladurías, pero cada palabra lo hería más de lo que admitía. Sabía que el amor en su vida siempre había traído desgracias, y temía que la historia se repitiera. Sin embargo,
No podía resistirse al deseo que lo consumía cada vez que veía a Isabela caminar por los pasillos iluminados por lámparas de aceite. Una tarde, mientras ella recogía flores en el jardín, él se acercó sin pensarlo. El sol caía sobre su rostro y el perfume de las rosas lo envolvió. Por un instante, olvidó el mundo entero y dejó escapar una sonrisa sincera, algo que no había hecho en años. Isabela lo miró sorprendida, y en esa sonrisa descubrió al hombre que aún podía ser. Ese instante marcó un antes y un después. El muro invisible entre ellos comenzaba a derrumbarse. No necesitaban palabras, bastaba el silencio compartido para entender lo que estaban haciendo. Era un amor prohibido, lleno de riesgo, pero también era la única fuerza que los mantenía vivos en medio de tanta oscuridad. Los criados, cada vez más tensos, no podían ignorar lo evidente. Algunos apoyaban en secreto la unión, convencidos de que Isabela era la salvación del patrón. Otros, en cambio, lo veían como una amenaza que acabaría destruyendo lo poco que quedaba en pie de la hacienda. La división crecía y con ella los conflictos. Isabela intentaba mantenerse firme. Sabía que la desconfianza la rodeaba, pero no iba a retroceder. Había encontrado un propósito en aquel lugar: sanar las heridas de Esteban y quizá también las suyas propias. Aún así, el miedo a los fantasmas del pasado la acechaba cada noche, recordándole que no todo estaba bajo su control. Don Esteban, cada vez más vulnerable, comenzó a dejar de lado sus tareas habituales. Se encontraba buscándola en los pasillos, inventando excusas para hablarle, preguntándole cosas triviales solo para escuchar su voz. Esa cercanía lo hacía sentir vivo, aunque también lo acercaba peligrosamente a un precipicio emocional. Una noche, la encontró en la capilla abandonada, encendiendo una vela frente a la imagen de la Virgen. Su rostro iluminado por la llama lo conmovió de un modo indescriptible. Ella rezaba en silencio, pidiendo fortaleza, y él comprendió que no estaba solo en su lucha. Ese momento lo marcó con una certeza: necesitaba a Isabela más de lo que quería admitir. El destino, sin embargo, no dejaba de lanzar advertencias. Las puertas seguían cerrándose solas, las voces del pasado susurraban en los corredores y los caballos relinchaban sin razón en medio de la noche. Todo parecía anunciar que ese amor traería consecuencias que ninguno de los dos podría evitar. Isabela, aunque temerosa, se aferraba a la esperanza. Creía que el amor tenía la fuerza de romper maldiciones, que incluso las sombras más densas podían ceder ante la luz de un corazón sincero. Esa fe la mantenía firme, aun cuando todo alrededor intentaba derrumbarla. Don Esteban, entre la culpa y el deseo, comenzó a aceptar lo que sentía. Ya no podía huir de la verdad. Amaba a esa mujer, y aunque el miedo lo perseguía, también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado una razón para seguir adelante. Así, la hacienda se convirtió en testigo de una llama que crecía en secreto, desafiando tanto a los vivos como a los muertos. Entre la culpa y el deseo, Isabela y Esteban se adentraban en un camino sin retorno, donde el amor y la tragedia se entrelazaban con cada paso. El viento soplaba fuerte aquella tarde, levantando polvo en los caminos que llevaban a la hacienda. Dentro, los pasillos resonaban con un silencio tenso, como si las paredes mismas escucharan lo que nadie se atrevía a decir. Los criados, divididos entre la lealtad y el miedo, comenzaron a tramar en secreto lo que pensaban era una traición contra don Esteban. Algunos, resentidos por la cercanía creciente entre el patrón y la joven forastera, creían que Isabela era la causa de la inestabilidad. Decían que había embrujado al millonario, debilitándolo, volviéndolo más humano. Para ellos, eso era un peligro, porque un hombre con poder no podía darse el lujo de mostrar el corazón. Una noche, en la cocina, un grupo de sirvientes habló en voz baja mientras el fuego de la leña crepitaba. «Ella traerá desgracia», murmuró una mujer de rostro arrugado. «Si no hacemos algo, la hacienda se hundirá en la ruina». Nadie respondió con claridad, pero en los ojos de todos había un brillo de sospecha y de temor. Isabela, ajena a esas conversaciones, continuaba con sus labores. Cada día se entregaba por completo, cuidando a los caballos, cocinando y manteniendo el orden.
Su bondad contrastaba con las miradas envenenadas que la seguían en cada rincón. Sabía que no era bienvenida por todos, pero se aferraba a su fe. En el destino, don Esteban comenzaba a percibir la hostilidad. El aire estaba cargado de recelos, y aunque nadie se atrevía a hablarle directamente, su instinto le advertía que la calma era solo una fachada. En sus noches de insomnio, con el misquí en la mano, pensaba en quién de los suyos sería capaz de traicionarlo. El millonario estaba acostumbrado a enemigos externos, rivales en negocios, hombres que envidiaban su fortuna, pero lo que lo inquietaba era la posibilidad de que la traición naciera dentro de su propia casa. Eso le recordaba que, en realidad, jamás había conocido la verdadera lealtad de quienes lo rodeaban. Una tarde, encontró a Isabela llorando en el establo. Intentó ocultarlo, pero él la sorprendió con los ojos enrojecidos. Con voz temblorosa, ella confesó que había escuchado a 2 criados decir que pronto la sacarían de allí. Don Esteban sintió una rabia profunda, una mezcla de impotencia y furia que lo obligó a apretar los puños hasta que sus nudillos palidecieron. Mientras yo viva, nadie se atreverá a tocarte, dijo con firmeza. Esas palabras, aunque dichas con dureza, fueron la primera promesa verdadera que le hacía desde que llegó. Isabela lo miró con gratitud y miedo, porque comprendió que su cercanía estaba dividiéndolo todo a su alrededor. Los rumores llegaron hasta el pueblo con rapidez. Algunos afirmaban que el patrón había perdido la razón por una mujer. Otros aseguraban que se avecinaba una desgracia, porque las traiciones, cuando germinan en silencio, terminan estallando con violencia. La hacienda se convirtió en tema central en las cantinas y mercados. Don Esteban decidió enfrentar a sus trabajadores. Reunió a todos en el patio central, bajo el sol ardiente, y con voz firme les recordó que él seguía siendo el dueño de esas tierras. Sus palabras resonaron con autoridad, pero en su interior sabía que el respeto se estaba resquebrajando. El veneno de la desconfianza ya estaba sembrado. Isabela lo observaba desde la ventana, con el corazón encogido. Comprendía que su presencia lo ponía en peligro, que ella era la chispa que encendía la hostilidad de los demás, pero, al mismo tiempo, no podía marcharse. Algo más fuerte la retenía, un lazo invisible que la unía al destino del millonario. Las noches volvieron a ser inquietas, el sonido de pasos en los pasillos, las puertas que se cerraban solas y los susurros apagados aumentaban con cada día. No se sabía si eran fantasmas del pasado o manos humanas preparando una traición. La frontera entre lo real y lo sobrenatural se volvía más difusa. Don Esteban, cada vez más obsesionado, comenzó a vigilar a sus propios hombres. Caminaba de madrugada por los pasillos con un revólver al cinto, convencido de que algo oscuro estaba por suceder. En su mente, la línea entre proteger a Isabela y proteger la hacienda se desdibujaba. Isabela rezaba cada noche, pidiendo que la tensión no estallara, pero en el fondo presentía que la tormenta era inevitable. El destino la había llevado hasta esa hacienda, y ahora no podía huir de la batalla que se avecinaba, aunque su corazón temblara de miedo. El pueblo, con sus habladurías, aguardaba el desenlace como quien espera una tragedia anunciada. Todos sabían que en la hacienda del millonario el amor y el odio convivían bajo el mismo techo, y que esa mezcla solo podía terminar en sangre o redención. Así, entre la traición silenciosa y el deseo imposible, la llama que unía a Isabela y Esteban se hacía más intensa. El peligro crecía, los enemigos se fortalecían, pero también crecía el amor que ninguno de los dos estaba dispuesto a negar. El destino ya estaba escrito en las sombras de la hacienda. La tensión en la hacienda alcanzaba un punto insoportable. Los trabajadores, antes obedientes, ahora caminaban con miradas cargadas de sospecha. Los pasillos se llenaban de cuchicheos, y cada silencio parecía ocultar una amenaza. Don Esteban, lo sabía, su decisión de proteger a Isabela lo había puesto en el centro de una guerra invisible. Isabela, consciente de todo, se sentía atrapada entre la gratitud y la culpa. Su corazón le pedía quedarse, luchar por ese amor que crecía, en secreto, pero su mente le advertía que su presencia era la causa de la discordia. En las noches, lloraba en silencio,
temiendo que su destino fuera repetir la tragedia de la mujer del retrato. Don Esteban intentaba calmarla, aunque él mismo estaba desgarrado por dentro. Había jurado no amar de nuevo, pero la vida lo había empujado hacia esa mujer. Ahora debía pagar el precio de desafiar a su propio pasado y a los fantasmas que lo rodeaban. Cada mirada hacia Isabela era un desafío al dolor que lo mantenía prisionero. Los rumores llegaron a oídos de viejos enemigos del millonario, hombres que en el pasado habían perdido tierras y fortuna contra él, ahora veían en su debilidad una oportunidad para vengarse. El león está herido, decían en las cantinas, y esas palabras se transformaban en cuchillos afilados listos para clavarse en su orgullo. Una tarde, mientras Isabela cuidaba los rosales, un desconocido apareció en el portón de hierro. Su sombrero cubría el rostro, pero en sus ojos brillaba la amenaza. Preguntó por don Esteban con voz seca, y cuando no obtuvo respuesta, dejó caer una advertencia: el amor cuesta caro, y él está a punto de pagarlo. Los criados que escucharon el mensaje corrieron a contarlo al patrón. Don Esteban, al enterarse, apretó los dientes con rabia. Sabía que su amor por Isabela había abierto una grieta por donde entrarían todos aquellos que deseaban verlo caer. Sin embargo, no estaba dispuesto a retroceder, aunque el precio fuera la sangre. Isabela lo encontró esa noche en el balcón, con el revólver en la mesa y la mirada perdida en la oscuridad. Intentó convencerlo de que la dejara marchar, que su partida sería la solución a todos los problemas. Pero Esteban, con voz firme, le respondió que ya no podía imaginar la hacienda sin ella. El amor entre ellos se volvió más fuerte en medio del peligro. Cada caricia robada, cada conversación, bajo la luz de la luna, era un desafío al mundo entero. Ambos sabían que estaban viviendo una historia prohibida, pero también comprendían que no había vuelta atrás, que el corazón ya había elegido. Las amenazas se hicieron más evidentes. Los caballos eran encontrados desatados en la madrugada, las cercas amanecían cortadas, y una noche incluso un establo fue incendiado. Los enemigos no se escondían, querían que don Esteban supiera que lo estaban cercando. La hacienda entera se convirtió en un campo de guerra silenciosa. Los criados más leales comenzaron a temer por sus vidas. Algunos abandonaron la hacienda. En secreto, otros se arrodillaron pidiendo al patrón que soltara a la mujer para salvarse. Pero Esteban, con el rostro endurecido, les dejó claro que quien quisiera irse podía hacerlo, porque él no renunciaría a lo único que le daba esperanza. Isabela lo escuchó decir esas palabras y sintió como su corazón se encendía. Nunca nadie había luchado por ella de esa manera. Su vida había estado marcada por el abandono y la soledad. Pero ahora alguien estaba dispuesto a desafiar al mundo entero por mantenerla a su lado. El precio, sin embargo, no tardaría en llegar. Una madrugada, disparos rompieron el silencio. Desde los campos, hombres armados intentaron cruzar los límites de la hacienda. Don Esteban salió al encuentro con sus fieles, y el enfrentamiento fue inevitable. El eco de los disparos retumbó como un trueno sobre los muros de piedra. Isabela, temblando, se refugió en la capilla. Rezaba entre lágrimas, pidiendo que la tragedia no se repitiera. El miedo la consumía, pero en su interior también ardía una certeza. Ya no era una simple espectadora, ahora era parte del destino de esa hacienda y de ese hombre. La batalla terminó con los intrusos huyendo, pero el mensaje estaba claro: aquello solo era el comienzo. Don Esteban, con el rostro manchado de sudor y polvo, regresó a la casa y encontró a Isabela esperándolo con los ojos rojos de tanto llorar. En silencio, la abrazó con fuerza, jurando que nadie volvería a separarlos. Ese abrazo fue más que un gesto, fue un juramento. Ambos comprendieron que el precio del amor ya estaba escrito, y que lo pagarían juntos, aunque la hacienda se hundiera en sombras y el pasado regresara con toda su furia. Las paredes antiguas parecían susurrar con cada paso, recordándoles que la historia de la casa siempre había estado marcada por la tragedia. Pero en medio de esa oscuridad, la llama de su amor brillaba más fuerte que nunca, desafiando a la muerte, al destino y a las voces que intentaban condenarlos.
la hacienda despertaba entre ruinas de silencio y olor a pólvora. Los enfrentamientos habían dejado cicatrices en la tierra y en el alma de todos los que allí vivían. Don Esteban caminaba con paso firme, pero sus ojos oscuros revelaban un cansancio que iba más allá del cuerpo. Era el peso de una vida entera marcada por culpas y pérdidas. Isabela lo seguía de cerca, cuidando cada detalle, tratando de ser el sostén que él necesitaba. Aunque su corazón temblaba de miedo, había decidido no apartarse. Sabía que la historia de la hacienda estaba escrita con sangre y lágrimas, pero también intuía que allí, en medio de esas sombras, estaba su destino. El pueblo observaba con una mezcla de temor y fascinación. Los rumores hablaban de un amor imposible que desafiaba a la muerte misma. Algunos decían que Esteban se había vuelto loco, otros que Isabela era un ángel enviado para romper la maldición. Nadie quedaba indiferente ante la historia que se tejía tras los muros de piedra. Las noches seguían llenas de presagios. El viento arrastraba lamentos, y en los corredores aún resonaban pasos invisibles. Isabela, con su fe sencilla, encendía velas en la capilla abandonada, convencida de que la luz podía vencer a la oscuridad. Don Esteban, en silencio, observaba su determinación y encontraba en ella una fuerza que lo conmovía. Una madrugada, mientras todos dormían, él la encontró arrodillada frente a la Virgen. Sus labios murmuraban plegarias que pedían protección no solo para ellos, sino también para la hacienda y para las almas en pena que la rondaban. Al escucharla, Esteban sintió que por primera vez en años alguien rezaba por él, y su corazón se quebró. Se acercó despacio y, con voz temblorosa, confesó lo que jamás había dicho, que la muerte de la mujer del retrato había sido consecuencia de su orgullo y su desconfianza. Había amado, pero también había destruido, y desde entonces vivía castigado por un remordimiento que lo consumía en silencio. Isabela lo escuchó con lágrimas en los ojos. No lo juzgó, no lo interrumpió, solo tomó su mano y le dijo que el amor verdadero también era perdón. En ese instante, Esteban comprendió que, tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad para redimirse. Los fantasmas parecieron calmarse después de esa confesión. Los ruidos en los pasillos disminuyeron, y las sombras dejaron de mostrarse con tanta fuerza. La hacienda, poco a poco, respiraba distinto, como si también ella necesitara escuchar esas palabras para sanar. El pueblo comenzó a hablar de cambios. Los que antes murmuraban ahora decían que la casa ya no parecía tan oscura, que los campos recuperaban su fuerza y que los caballos corrían con más libertad. La llegada de Isabela era vista por muchos como el inicio de una nueva era. Don Esteban, aunque aún cargado de heridas, empezó a abrir su corazón. Volvía a sonreír, a montar a caballo con la frente erguida, a mirar el horizonte con esperanza. Isabela estaba a su lado en cada paso, y juntos reconstruían no solo la hacienda, sino también sus propias vidas. Los criados que habían permanecido leales recobraron la confianza. El aire en la hacienda cambió, ya no era solo un lugar de sombras, sino también de esperanza. La música volvió a sonar en las noches, y las risas tímidas regresaron a los pasillos donde antes solo reinaba el silencio. Una tarde, en medio de un campo iluminado por el sol, Esteban tomó la mano de Isabela frente a todos. No hubo discursos ni promesas rimbombantes, solo la verdad simple de un hombre que había encontrado la redención en el amor. Ese gesto fue suficiente para sellar un nuevo comienzo. El pueblo celebró con cautela, sabiendo que la hacienda nunca dejaría de ser un lugar marcado por historias oscuras. Pero también reconocían que, por primera vez en mucho tiempo, las tierras del millonario se llenaban de vida y esperanza. Isabela, con su mirada serena, comprendía que su viaje había tenido un propósito mayor. No había llegado allí por azar, había sido guiada por un destino que la unía a ese hombre y a esa casa. Su amor no solo iluminaba a Esteban, sino que también transformaba todo lo que la rodeaba. Don Esteban, con lágrimas contenidas, aceptó que su vida había cambiado para siempre. Había perdido mucho, pero había ganado lo único que realmente importaba, la posibilidad de volver a amar y ser amado. Ese era el verdadero tesoro,
más valioso que todas sus riquezas. Así, la hacienda, testigo de dolor, traiciones y fantasmas, se convirtió también en escenario de redención. Entre muros antiguos y campos infinitos, Isabela y Esteban encontraron la fuerza para desafiar las sombras, y aunque el pasado nunca se borraría, el amor verdadero brillaba lo suficiente para guiar sus pasos hacia un futuro distinto. El sol se ocultaba lentamente detrás de los llanos, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. La hacienda, que durante tanto tiempo había sido refugio de dolor y de secretos, parecía respirar un aire distinto. Las paredes de piedra aún guardaban cicatrices, pero la oscuridad que las había dominado comenzaba a ceder ante la luz de un nuevo amanecer. Don Esteban, de pie en el balcón, miraba el horizonte con otra expresión. Sus ojos, acostumbrados a la dureza y al silencio, reflejaban ahora una serenidad inesperada. Por primera vez en muchos años, no se sentía prisionero de sus recuerdos, sino dueño de un presente que lo llenaba de esperanza. A su lado, Isabela contemplaba el mismo paisaje. Su vestido sencillo ondeaba con el viento, y en su rostro había una paz que contrastaba con las batallas que habían enfrentado. Ella sabía que el camino no había sido fácil, pero también entendía que cada herida había sido necesaria para llegar hasta allí. El pueblo, que antes murmuraba con temor y desconfianza, comenzó a verlos de otro modo. Ya no hablaban de maldiciones ni de fantasmas vengativos. Decían que la hacienda del millonario, por fin, había encontrado descanso gracias al amor de una mujer que se atrevió a entrar sin miedo. Las noches seguían llenas de misterio, pero los pasos en los pasillos y los susurros lejanos parecían menos amenazantes. Era como si los fantasmas del pasado aceptaran, poco a poco, que su tiempo había terminado. La capilla, antes abandonada, volvió a encender velas cada noche, símbolo de fe y de redención. Don Esteban no era el mismo hombre. La dureza de su carácter permanecía, pero ya no como armadura, sino como fuerza para proteger lo que amaba. Su voz, antes seca y distante, ahora podía pronunciar palabras de ternura que jamás creyó volver a decir. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en las tierras, sino en un corazón compartido. Isabela, por su parte, encontró en la hacienda el hogar que siempre había buscado. Había llegado con miedo y secretos, pero descubrió que su destino era más grande de lo que imaginaba. No solo transformó la vida de Esteban, sino que también devolvió esperanza a todos los que habitaban bajo esos muros antiguos. Los criados, al verlos juntos, comenzaron a recuperar la confianza. Algunos que antes habían conspirado se arrepintieron en silencio, reconociendo que la joven había traído la paz que tanto necesitaban. Otros, más orgullosos, prefirieron marcharse, incapaces de aceptar el cambio. Pero la hacienda ya no dependía de ellos. Su fuerza venía ahora de un amor verdadero. Las tierras florecieron como no lo hacían en años. Los caballos galopaban con libertad, los campos producían abundancia, y la música volvió a sonar en las noches estrelladas. La vida regresaba poco a poco, como si la hacienda celebrara con ellos la victoria sobre las sombras. Don Esteban, sentado junto a Isabela, bajo la vieja parra del patio, pensaba en el pasado. No lo negaba ni lo olvidaba, lo aceptaba como parte de su historia. Comprendía que las pérdidas y el dolor habían sido necesarios para enseñarle el valor de lo que ahora tenía, y en ese reconocimiento encontraba finalmente la paz. Isabela acariciaba sus manos, sabiendo que el futuro no estaría libre de dificultades, pero ya no tenía miedo. Había encontrado en él un compañero, alguien dispuesto a luchar y a protegerla, y ella estaba lista para entregarle su amor sin reservas. Juntos podían enfrentar cualquier tormenta. El pueblo celebró con un gran baile, donde por primera vez en años Don Esteban apareció acompañado. La música country llenó la plaza, y las guitarras resonaron como un himno de renacimiento. Ver al millonario bailar con Isabela bajo las estrellas fue para muchos la señal de que, en efecto, los tiempos habían cambiado. Los más ancianos murmuraban que la hacienda, al fin, había roto la maldición, que las almas del pasado habían encontrado descanso porque el amor había vuelto a encenderse en su interior. Esa creencia se extendió como leyenda,
dando a la historia un aire de mito que pasaría de generación en generación. Al caer la noche, de regreso en la hacienda, Esteban e Isabela se sentaron en el balcón en silencio. No necesitaban palabras. El canto de los grillos y la brisa eran suficientes. Ambos sabían que aún habría pruebas por enfrentar, pero también que el amor era su mayor fortaleza. El retrato de la mujer del vestido claro seguía colgado en la sala principal, pero su mirada ya no parecía acusadora. En los ojos pintados se percibía una calma distinta, como si ella también hubiera encontrado descanso al ver que la vida de Esteban había tomado un nuevo rumbo. Así, entre las sombras de un pasado marcado por la tragedia y la luz de un presente, guiado por el amor, la hacienda encontró su redención. Don Esteban e Isabela comprendieron que el destino los había unido no para repetir la historia, sino para escribir una nueva, una historia donde incluso en la oscuridad más densa, la luz del amor verdadero siempre logra brillar.